Sécase la hierba, marchítase la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Reavivados por su palabra. Un viaje hacia el corazón de Dios. Qué gusto encontrarnos nuevamente para estudiar juntos la palabra de Dios. Hoy nos detenemos en el Salmo número 106. En el capítulo anterior, vimos cómo Dios demostró su amor, su misericordia en toda la plenitud sobre el pueblo de Israel. Fueron tantas las maravillas, los milagros que ellos recibieron durante su peregrinaje en el desierto. ¿Qué esperaba Dios de ellos? Mínimo, agradecimiento y obediencia. Sin embargo, esto fue totalmente lo contrario. El capítulo de hoy nos demuestra la actitud que tuvo el pueblo ante Dios después de tantas maravillas. Se rebelaron contra Él y le dieron la espalda. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el capítulo de este día. En el versículo 2, el salmista hace una pregunta. ¿Quién contará sus alabanzas? Esta es una pregunta que debería resonar en el corazón de cada uno de nosotros, pues Dios ha hecho tanto en nosotros que lo que podemos hacer es proclamar sus maravillas en todos los pueblos. La palabra del Señor en Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio por testimonio a las naciones. Testificar es contar lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso es lo que Dios esperaba de su pueblo, que a través de su testimonio todas las naciones que les rodeaban conocieran al poderoso Dios. Tantas maravillas que recibieron. Dios les hizo cruzar el mar rojo en seco. Les envió alimento desde el cielo. Les dio de beber agua de una roca. ¿No te parece que eran maravillas suficientes para contarle a los demás? Pero ellos no lo hicieron. Al contrario, hicieron todo lo contrario. Pero ¿sabes qué es lo triste de todo esto? Que la historia se repite nuevamente. Hoy muchos tenemos la misma actitud que el pueblo de Israel en aquel entonces. Se esperaba que hoy cada uno de nosotros aprendamos de los errores que cometieron el pueblo de Israel en aquel entonces. Pero quizá hoy estamos cometiendo el mismo error que ellos. De hecho, notemos lo que dice el verso 6. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Repitieron el mismo patrón de conducta que sus padres. ¿Será que nosotros también lo estamos repitiendo en la actualidad? Veamos qué cosas fueron las que hicieron ellos en aquel entonces. Pero antes de juzgarlos, debemos analizarlas bien, porque posiblemente tú y yo estemos cometiendo las mismas faltas. En primer lugar, ellos no entendieron las maravillas de Dios, ni se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias, según el versículo 7. Significa que fueron ingratos. Se rebelaron junto al mar rojo. Pronto olvidaron sus obras, no esperaron el consejo de Dios. En otras palabras, se rebelaron contra Él. También se entregaron a deseos desordenados en el desierto. Ellos anduvieron y tentaron a Dios en todo momento. A esto le llamaremos intemperancia. Es lo que nos declara el versículo 7. También dice el versículo 14 que ellos tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová, según el verso 16. A esto le llamaremos celos de liderazgo. Otra mala actitud que ellos tuvieron, el versículo 19 nos dice que hicieron un becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen, la idolatría. Otro error que cometieron, aborrecieron la tierra deseable. No creyeron en la palabra de Dios, según el versículo 24. Desconfianza en Dios. No destruyeron a los pueblos que Dios les había ordenado
que destruyeran. Al contrario, dice la Biblia que ellos se unieron a sus creencias y adoraron a sus propios dioses, según el verso 34. Así que ellos fueron desobedientes. Y finalmente sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios, según el versículo 37. Fueron irresponsables con la herencia que Dios les había dado, su familia. ¿Notaste cuántos errores cometieron ellos en aquel entonces? Es posible que hoy nosotros también los cometamos. Por lo tanto, el consejo que nos da la palabra del Señor es que antes de ver la paja en el ojo del hermano, hay que ver la viga que está en el nuestro. Antes de emitir un juicio contra el pueblo de Israel, analicemos nuestra experiencia y quizá estemos nosotros también cometiendo los mismos errores. Por lo tanto, en esta hora, el Señor nos invita a que podamos huir de la ingratitud, de la rebeldía, de la impaciencia, de los celos de liderazgo, de la idolatría, de la desconfianza en su palabra, de la desobediencia y de la irresponsabilidad, de no cuidar aquello que Dios nos ha encomendado. Recordemos un principio que es inalterable. Toda acción tiene una reacción. Y todas las malas acciones que el pueblo de Dios hizo tuvieron consecuencias. Notemos lo que dice el verso 29. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Aquí está la consecuencia de su desobediencia. Cuando la Biblia habla en este texto de mortandad, habla de muerte literal. Muchos murieron en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida. En la actualidad, si nosotros somos presa de estos pecados que el pueblo cometió, es posible que no haya una matanza, no haya una muerte colectiva, pero sí hay una muerte que le espera a todos aquellos que desobedecen al Señor, y es la muerte espiritual. La palabra del Señor declara: no temáis al que mata el cuerpo, sino temed al que mata el alma. Y a través de la idolatría, de la irresponsabilidad, a través de estos pecados que cometió el pueblo de Israel, Satanás quiere matarnos espiritualmente. Por lo tanto, hoy debemos desechar cualquier tipo de práctica pecaminosa que estemos realizando y dedicar todo nuestro tiempo, nuestra adoración al Dios verdadero. ¿Te gustaría hoy desechar esta lista de pecados que cometió el pueblo de Israel y no repetir los mismos errores? Te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre que estás en los cielos, si hemos estado cometiendo los errores que enumera el capítulo de hoy en contra tuya, por favor, perdónanos. Ayúdanos a reconocer nuestra falta. Ayúdanos a apartarnos de nuestros pecados y recibirte a ti en nuestro corazón y adorarte únicamente a ti. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en el tema de hoy. Te espero mañana en el próximo capítulo de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Reavivados por su palabra. Un viaje hacia el corazón de Dios.